Vamos a iniciar la clase. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia. En la misma, actualizado en la calificación de trabajos que tenía pendiente. Y hoy vamos a continuar con la temática de memoria. Hay una diapositiva PDF que son como 85 diapositivas que me detallo para la próxima semana. Y hoy nos vamos a concentrar en el manejo de comandos de la memoria en el Linux. Vamos a ver algunos comandos que nos van a permitir gestionar o manejar la memoria. No sé si quieren que grabe esta clase, por favor me avisan, si no, continúo. Sí, dije por favor si no hay ningún inconveniente para repasar más tarde. Ok. Ok, en la clase de ahora vamos a revisar algunos comandos que nos van a permitir gestionar la memoria en nuestro equipo Linux. Los requerimientos que necesitamos es encender nuestra máquina virtual y tenerla lista para cuando vayamos a hacer algunas pruebas en nuestra máquina para ir probando los comandos que nos permitirán ver cómo funciona la memoria en nuestro equipo. Bien, entonces no se olviden de registrar su asistencia y no se olviden también de usar su máquina. Entonces, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, pues el uso de la memoria es uno de los recursos más importantes que tiene nuestro hardware y que en este caso el sistema operativo tiene que buscar la mejor manera de gestionarla. Para esto en Linux vamos a encontrar una serie de instrucciones o comandos que nos van a permitir revisar cómo está siendo utilizado, en este caso, la memoria en el equipo. Para esto vamos a utilizar comandos de consola, aunque también existen cuando tenemos una interfaz gráfica instalada en nuestro servidor, algunas herramientas gráficas que nos permiten también revisar cómo está funcionando la memoria en nuestro servidor. Bien, el primer comando que vamos a ver es el comando free. Este comando free nos va a permitir checar cuánta memoria disponible tenemos en nuestro equipo. Para esto nos vamos a conectar a nuestra máquina virtual. Podemos conectar como usuarios o usuarios normales, cualquiera de los dos. Y veremos cómo funciona el comando free. Okay, entonces les muestro mi conexión a la terminal. Ya estamos en nuestro equipo y el comando que vamos a dar es free. Entonces yo simplemente le pongo free. Vamos a ver cómo nos muestra la memoria que esté disponible, pero tenemos información que nos tocaría revisarla muy bien para saber cómo está, ¿no es cierto? Es un giga en RAM, pero no lo vemos tan claro, entonces podremos ayudarnos de free menos m o también free menos h, que nos permite mirar los datos de una mejor manera. Con el comando free, como ustedes ven, me permite saber cuál es la memoria total que tengo disponible en el equipo. Ustedes ven que me muestra 990 megas o 1 giga, lo que le habíamos puesto. Tenemos que está utilizado 143 megas y que está disponible 745 megas. Está compartido 6.8 megas y tenemos entre buffer y caché de 102 megas, dándonos una memoria disponible de 723 megas. Ahora bien, tenemos también allí información relacionada a la partición de intercambio de memoria, que se creó de forma automática durante el proceso de instalación, que nos muestra ahí que tenemos 614 megas de la partición de swap. De esta partición de swap que está exclusiva para el uso de intercambio de memoria, tenemos utilizado 0.
Es decir, que el equipo no está requiriendo escribir en disco para almacenar información que está en la memoria RAM. Y esto nos va a permitir, pues, darnos cuenta que el equipo está trabajando muy bien, no está requiriendo el uso de la memoria en su totalidad. Y esto es importante, ¿no? Recuerden que el swap es una forma de tener una memoria secundaria en disco, de tal forma que si mi equipo tiene muchas cosas en la memoria RAM que están ahí almacenadas para ser utilizadas, pero hay algunos nuevos programas o nuevos procesos que requieren más memoria RAM, podría mandar a escribir en disco esa información, en este caso a la partición swap, para liberar cierta cantidad de memoria que está en la memoria RAM para agilizar algún proceso en específico y que este pues se pueda ejecutar más rápido y el rendimiento sea óptimo. Y de esa forma, pues ayudarnos con el swap. El swap, como vemos ahí, está en un tamaño de 614 megas, pero en este caso en mi instalación, en su instalación, es muy probable que su swap tenga exactamente el mismo tamaño de la RAM. Hay mucha teoría con respecto al swap. Hasta no hace mucho, en lo que nosotros manejamos con respecto al swap era que si nuestro equipo tenía hasta 3 gigas de RAM, la swap debía haber sido el doble de la RAM. Es decir, si yo tengo 2 gigas de RAM, la, la swap debía haber sido de 2 gigas de RAM, la swap debía haber sido 4 gigas. Si yo tenía 1 giga en RAM, la swap debía haber sido 2 gigas. Si yo tenía 3 gigas en RAM, la swap debía haber sido 6 gigas. ¿Okay? Entonces, luego había otra teoría que decía que si yo tengo una memoria RAM superior a 3 gigas, la swap debería haber sido el tamaño de la RAM más 2. Por ejemplo, si yo tenía 5 gigas en RAM, mi partición de swap debería haber sido de 7 gigas. Y ahí tendríamos nosotros que crear la swap en base a esos conceptos. Pero esos conceptos que les acabo de comentar eran muy útiles hace 5 o 6 años, un poco más. Pero en la actualidad, como que ya no es tan importante tener swaps de esos tamaños porque los kernels de Linux han mejorado lo suficiente como para que no tengamos que requerir de tanto swap. Y es más, algunos autores de algunos artículos hablan de que incluso podríamos trabajar sin swap si es que nuestro equipo tiene suficiente RAM. Y eso hace que nosotros pues indaguemos o tengamos que investigar un poco más sobre cómo tenemos que manejar el concepto de la swap. ¿Ok? Entonces vemos que nuestra memoria va a ser igual a la memoria que está reservada, más la memoria caché y más el buffer, ¿no? Esa es la memoria que tenemos a disposición. Nosotros podríamos tomar en cuenta que si nuestro equipo en este caso nuestro servidor, quiere más memoria o requiere más memoria, para saber si estamos consumiendo demasiada memoria y nosotros intentar utilizar o insertar o agrandar el tamaño de la memoria RAM, tenemos que fijarnos en el siguiente valor. Si la memoria total usada es mayor a la mitad de lo que disponemos. Entonces, en un momento determinado nosotros vemos que si la memoria total es mayor a la mitad de lo que disponemos, nosotros podríamos estar pensando que requerimos aumentar memoria RAM. Entonces, como vemos, ahí en nuestro caso, nosotros tenemos 990 megas y la mitad sería 495. Es decir, que si nuestra memoria usada fuera mayor a 495, nosotros deberíamos pensar que a lo mejor necesitamos ampliar la memoria RAM. Entonces es un valor que podrían ustedes tenerlo a la mano, ¿no? Si nuestra memoria usada es mayor a la mitad del total que disponemos, puede ser que nuestro equipo esté requiriendo
más memoria. Por ejemplo, me voy a conectar a otros servidores para que se den una idea de cómo está el consumo de la RAM. Ok, y me voy a conectar a un servidor mío que tengo por ahí y le digo, por ejemplo, free -n. Ustedes ven ahí, en este equipo yo tengo 1992 megas de memoria RAM y estoy ocupando 888. La mitad sería 990 y algo, 996 más o menos, y por tanto es menor. Entonces todavía este equipo requiere, pero fíjense, en este equipo yo tengo 2 gigas de swap y estoy ocupando 801 de swap. Okay, entonces la memoria sí está siendo utilizada de gran manera. Queda libre de 1.2 gigas de swap, pero mente que tengo disponible 732 entre lo que es compartido, buffer y caché. Podría hacer lo mismo con otro equipo. Por ejemplo, este debe estar más consumo. Y vemos que sí, ¿no? Este está casi al tope de lo que yo tengo. Tengo 1998 de memoria RAM y la mitad serían casi 1000, ¿no? 999. Y este está en 983, es decir, está en el borde. Este equipo realmente está consumiendo toda la RAM posible, ¿no? Bien, entonces ahí hemos visto un par de ejemplos de cómo funcionaría el tema de la RAM. Y el comando es free. Luego aquí nos muestra que si quisiéramos liberar memoria, pues podríamos como root cambiar el valor de proc_sys mem drop caché. La idea es borrar el caché que tiene en este caso el Linux. En realidad esto casi nunca se hace a menos que tengamos algún evento, algún proceso medio que esté molestándonos, pero queda como información que podríamos nosotros utilizar para, en caso de que quisiéramos liberar la memoria y borrar el drop caché que tenemos en esa información. Veamos qué está disponible o qué información está disponible en ese archivo. Podríamos hacer un cas al proc sys, vamos a ver si tenemos el VM, sí, drop caché, ahí está. Y este valor está en 0, ¿no? Entonces, al dar el comando que ustedes ven ahí, lo que haríamos es cambiar el 0 por el peso. Y lo que le estaríamos diciendo al sistema es que lo que esté en caché se libere un poco, ¿no? Para que yo en realidad casi nunca he hecho este comando, creo que un par de veces a lo mucho, pero no lo he necesitado. Bien, otra forma es mirar dentro de proc el parámetro de meminfo. Entonces, por medio de este vamos a poder visualizar todo lo relacionado a la memoria. Ahí podremos encontrar, como ustedes ven, subrayados, lo que se mira con más frecuencia, aunque también podemos usar el grep para que nos muestre solo la información que a nosotros no nos interesa, como por ejemplo el memfree. Veamos cómo está el comando y revisemos. Aquí decimos cat proc meminfo. ¿Okay? Entonces tienen ahí la información, ¿no? En cuál es la memoria total, cuánto está disponible, cuánto está en buffer, cuánto está caché, cuánto está activo, inactivo, etcétera, ¿no? Y todos los elementos que nos muestra, en este caso, el proc del, del memifo. Muy bien. Memin. Como vemos, podríamos hacer un filtrado, decirle, por ejemplo, grep, y decirle que solo quiero el memfree. Y nos da la información que nosotros queremos
con respecto a algunos de los parámetros que nos interese de esta opción. Podríamos también usar otro comando, en este caso viene a ser el bmstat. El bmstat nos va a permitir, así como el free, tener información adicional de la memoria. Entonces aquí vamos a tener un detalle de cómo funciona el bmstat. Demos el comando bmstat para ver qué nos muestra. Vamos a ver. bmstat. Entonces, al igual que en el free, en este caso nos va a mostrar información de la memoria, pero con la diferencia de que aquí nos va por columnas, ¿no? La columna de la memoria en general, lo que está relacionado al swap, lo que está relacionado al I/O, lo que está al system y lo que está usando el CPU. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunas de las opciones con respecto al sistema, ¿no? Entonces ahí tenemos cuánto está libre, cuánto está en buffer, cuánto está en caché, si tenemos usado el swap, cuánto está consumiendo en entrada-salida, cuánto está consumiendo en sistema y cuánto está consumiendo en nivel de CPU. También podemos ver, por ejemplo, bmstat -s y nos muestra información muy similar a lo que vimos con el MENIN. De igual forma, podríamos hacer un bmstat --gel y mirar las opciones que nosotros podríamos usar con el comando bmstat. Entonces vimos que con ese pues nos da un contador de estadísticas, ¿no? De cómo está siendo usada la memoria en este momento. Pero podríamos dar la función de -a, por ejemplo, para la memoria activa. Podríamos, por ejemplo, mirar en relación a un disco, a las particiones, al tiempo, etc. Eso con respecto de bmstat. ¿Okay? Campos mostrados en relación a los procesadores son, aquí nos habla que tenemos el R y el B, que es en relación al número de procesos ejecutables y al número de procesos en el estado dormido continuo. A mí me gusta ver esta información más con otro comando y ya luego les voy a mostrar. Bien, aquí nos da una breve descripción de lo que encontramos con el comando bmstat. Entonces, swpd es la cantidad de memoria utilizada, free es la cantidad de memoria libre, buff en la parte de buffers, la cantidad de memoria utilizada por las memorias intermedias, caché, la cantidad de memoria utilizada como caché de páginas. En relación al swap, tenemos, por ejemplo, SI, que es la cantidad de memoria intercambiada desde el disco. SO, la cantidad de memoria intercambiada hacia el disco. En relación a los dispositivos de entrada-salida, el I/O, input-output, tenemos el BO, que son los bloques enviados a un dispositivo de bloques, el BI, los bloques recibidos desde el dispositivo de bloques. En relación al sistema, tenemos, por ejemplo, IN, el número de interrupciones por segundo, CS, el número de cambios de contexto por segundo, por ejemplo. Y cuando hablamos de la parte del CPU, hablamos que en US tenemos el porcentaje de tiempo que el CPU ejecutó el código a nivel de usuario, lo que tenemos a nivel del sistema, y el ISLE, que es el tiempo de CPU que está desocupado, que es del 99%. Y el WA son las esperas de entrada-salida. Este WA es un parámetro importantísimo que por lo general debe ser menor al 20 o el 25% para nosotros saber si este parámetro requiere atención en el sentido de que nuestro equipo está sobreescribiendo mucho los dispositivos de bloque. Es decir, cuando tenemos un equipo que está escribiendo muchísimo en disco y está full escribiendo en disco, el parámetro pasa mucho tiempo con valores mayores de 20 o 25%,
es decir que hay espera de escritura en disco y eso podría darnos algún problema, ¿no? Habría que tenerlo en cuenta. Con respecto a este parámetro, como les decía, yo suelo usar otro comando para mirar esta información con mayor detalle que ya les voy a mostrar. Bien, y el comando es exactamente el top. Vamos a ver el top. Este es el comando estrella para revisar no solamente la memoria y no solamente los procesadores, sino un sinnúmero de información adicional. Y yo lo que he dado es el comando top, escribo top y luego presiono enter y nos muestra una pantalla como esta donde nos va a mostrar mucha información. En este caso, como vemos al inicio, me va a dar la hora, el tiempo que va prendido el equipo, cuántos usuarios están conectados y la carga del servidor. Este es un valor bastante importante. Esto es el valor hace 1 minuto, este es el valor hace 5 minutos y este es el valor hace 10 minutos. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos da es un valor del promedio de la carga. Sí, es el promedio de procesos que están en espera por el procesador. Esto es un valor importante. Generalmente, si yo quiero ver cuántos procesadores tiene nuestro equipo usando el top, en el teclado presiono el número 1, el que está sobre la letra Q. Y ustedes ven que solo tengo un procesador, ¿no? Si yo tuviera muchos procesadores, me los mostraría. Por ejemplo, les voy a mostrar mi máquina real. Es mi máquina real, la que tengo abajo. Y en esta máquina, pues yo tengo el Linux en el equipo real. Veamos cuántos procesadores tengo. Entonces ven que tengo 8 núcleos, ¿no? Entonces presiono el 1 y se ve los 8 núcleos. ¿Se fijan? Bien, pero mi equipo, por ejemplo, tiene hace 1 minuto una carga de 4. Hace 5 minutos tengo una carga de 366 y hace 10 minutos tengo una carga de 3. En cambio, mi máquina virtual, como ven aquí, está de vacaciones, ¿no? Está así todo cero. Fíjense que en la parte inferior yo estoy viendo qué programa me está consumiendo la mayor cantidad de CPU, ¿no? Vemos aquí fácilmente darnos cuenta que como estoy guardando en el Zoom y estoy con la videoconferencia con el Zoom, es lo que más procesador me está llevando, ¿no? Es el Zoom. Fíjense cómo está la carga. Bien, ¿qué significan estos valores de carga? Bien, recuerden que los procesadores tienen que ir resolviendo los procesos que están activos en el sistema. Como ustedes ven, en este está 1 corriendo, ¿no? De 96. 94 está en sleeping, 0 está en stopped y 0 está en zombie. Si ustedes ven en mi equipo real, tengo 272 corriendo. Tenía 1 o 2 corriendo a la vez. 271 en sleeping, 0 en stop y 0 en zombie. Entonces, den cuenta que es como una cola de un banco, ¿no? Si ustedes tienen la necesidad de procesar a 10 clientes y solo tienen una ventanilla, pues tienen que hacer fila hasta que vaya procesando uno por uno de los clientes. En este caso ocurre lo mismo. Si yo tengo un solo procesador, pues yo podré ir procesando un proceso a la vez. Pero en este caso yo tengo aquí 8. Entonces yo podría ir procesando 8 a la vez. ¿Ok? Entonces, este valor que tenemos aquí viene a ser la carga que puede soportar mi equipo. Entonces, si yo tengo aquí un solo procesador, pues tranquilamente yo puedo llegar hasta 1 y ya está bien. Pero si yo tengo más que 1, pues significará que tengo un proceso en espera. El valor es mayor a 1 porque tengo un procesador. En el caso de acá, como yo tengo 8, si el valor es mayor a 8, quiere decir que van a tener procesos en espera. Pero como tengo menor a 8, tengo 4. Tengo 4 clientes y 8 ventanillas para atender. Entonces, no hay mayor problema, ¿verdad? Cuando se dice que está congestionado, pues aquí, como en el SOP, hay varias teorías. Yo tengo un valor mayor a 5, teniendo un solo procesador,
pues quiere decir que mi equipo está bien cercano a colgarse. Ya tengo un valor de 10 o de 11 o de 12, significa que eso se va a colgar y a mí. Entonces, depende mucho del número de procesadores, del tipo de procesador, la memoria de caché del procesador, etcétera, etcétera. Hay otra teoría que dice que la carga debería ser siempre menor a 2 veces la cantidad del CPU que yo tengo. Entonces, si yo tengo un solo CPU, este valor siempre debe ser menor a 2. ¿Sí? Entonces, el valor que me tiene que dar es menor a 2 por cada CPU. Entonces, si yo aquí tengo un CPU, este valor debe ser 2. Si yo aquí tengo 8, este valor debe ser máximo 16. ¿Ok? Eso es el tema básico que tenemos. Otro de los valores que tenemos aquí es lo de la CPU, que ya vimos en la diapositiva anterior, si ustedes se fijan, donde vimos los valores de US, SI, ID y WA. Aquí en el top vemos lo mismo y significa lo mismo. Entonces aquí tengo cuánto está de porcentaje de US, cuánto está de porcentaje de SIS, cuánto está de ID y cuánto está de WA. Entonces, tienen los mismos significados. Y como les decía, la WA significa lo que nosotros estamos esperando con respecto a acceder al disco, a escribir en el disco duro. ¿Okay? Y el valor que tenemos aquí, en este caso del SIS, es lo que está usando el sistema. Y esto es lo que están usando los usuarios. Entonces vemos, por ejemplo, aquí los usuarios están usando un 15.2% de la CPU y el sistema un 8.1%. ¿Okay? Y está en irle, en mi caso, 70%. En el caso de mi máquina virtual, casi el 100% está de vago, no está haciendo nada la máquina virtual, solo está conectado el SSH y pare de contar. Y lo que más ocupa recursos es el mismo top. Como vemos en mi máquina real, lo que más ocupa es el zoom, como ya les había mostrado. Entonces, esos son los parámetros que ustedes deben tomar en cuenta. Y por lo que entramos al top, la memoria. Con este comando también podemos ver la memoria. Entonces nos dice cuánta memoria total tengo, cuánto está libre, cuánto está usada, cuánto está en buffer y caché y cuánto está disponible. Lo mismo que vimos con el comando free. Y adicionalmente también me muestra cuánto tengo de swap y cuánto está consumido del swap y cuánto está libre de swap. Esto tengo libre de swap y consumido 0. Y vemos en mi máquina real, yo tengo casi lo mismo de memoria RAM que swap. Mi máquina, mi laptop tiene 16 GB en RAM. Estoy consumiendo 9 GB. Perdón, tengo libre 9 GB. Y está usado 2.4 GB, casi 3, y tiene almacenado en buffer y caché casi 4 GB. Y me dice, entre comillas, que tengo una disponibilidad de 11 GB. Aunque el free que me muestra aquí es de 9. Y recuerden que mientras sea esto menor a la mitad de la RAM, quiere decir que va bien, ¿no? En teoría. Eso es lo que nos dice la teoría cuando hablamos de la memoria RAM. En mi caso, en este momento, está usando al límite, ¿no? Por el tema del y esto pasara todo el tiempo, sí sería de preocuparse, pero mientras estemos en clases, no pasa nada. Va a poder trabajar muy bien. Ok. Nosotros podemos cambiar la forma como nos muestra la memoria en el top. Yo puedo presionar la letra M en el teclado y ustedes ven cómo la memoria cambió la forma de presentarse. ¿Okay? Yo he presionado la letra M. Entonces me muestra la memoria RAM, cuánto tengo y cuánto está consumida, ¿no? En este caso lo mismo. Cuánto tengo y cuánto está consumida. Yo puedo presionar otra vez la letra M y me cambia la presentación. Como vemos, es otra manera de mostrarme la memoria. Podría volver a presionar la letra M y lo que haría es retirar la presentación de la memoria del top.
En este caso vuelvo a presionar la letra M y me vuelve a presentar la información de la memoria con respecto. ¿Ok? Si ustedes son muy observadores, se darán cuenta que el top está refrescando automáticamente la información del consumo del CPU y de la memoria y de los procesos cada 3 segundos. ¿Ok? Nosotros podríamos refrescar en periodos de segundos más amplio o menos, dependiendo de nuestras necesidades. Ya que estamos en el top, podríamos también, por ejemplo, hacer algunas cositas más que se hacen en el top. Voy a salir del de acá y me voy a quedar con el principal. Y nosotros podríamos, por ejemplo, ordenar el consumo por memoria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la columna de porcentaje de memoria y yo quiero ordenar el consumo por memoria. Para eso pongo Shift y la letra M y ahí se ordena por memoria. Como vemos en este caso, el firewall de está consumiendo más memoria. Si yo quiero ordenar por consumo de CPU, pongo Shift y la letra P y ahí ordeno por consumo de CPU. La letra P o Shift, la letra M, me va a permitir cambiar el orden en que se ejecutan o que se muestra en este caso los procesos. ¿Cuál está consumiendo más CPU o cuál está consumiendo más memoria? Veo que el de la memoria sí tiene un orden, ¿no? Ahí está. Bien, cuando estemos aprendiendo procesos, pues volveremos aquí al top y veremos cómo con el top podemos manejar o gestionar los procesos, que eso es un tema para la próxima semana. Por ejemplo, yo podría aquí usar la letra C, presiono la C, y con la C yo puedo ver en detalle el comando que se está ejecutando que está consumiendo algún. Y de esta manera, pues, podemos nosotros revisar el consumo de la memoria en nuestro equipo. Bien, otra forma de revisar la memoria es otro comando que es muy similar al top que se llama htop. Entonces, por ejemplo, yo voy a salir de aquí y voy a dar htop y vamos a ver que no tengo instalado el htop, entonces me toca instalar el htop. Entonces yo digo yum install htop y vamos a instalar el htop. Entonces le decimos que yes. Y si instalar el htop, vemos que el htop es un paquete que está en EP. Recordarán que la clase pasada habíamos instalado el repositorio EP. Y por tanto, para poder usar el htop, previamente debían haber hecho, si no lo hicieron, hacer una instalación del EP release. Y una vez que instalaron el EP release, hacer una instalación del htop. Si no, no podrán acceder al htop. ¿Okay? Ese es el procedimiento para poder instalar el htop. Nosotros ya lo tenemos instalado, lo acabamos de hacer. Y ahora vamos a ejecutar htop. Y ahí tenemos al htop. Una de las características que tiene htop es que nos muestran las cosas de color. Bueno, en pantalla muestra otros colores porque tiene con colores específicos de la sesión, pero les debe mostrar como ustedes ven aquí en la captura de pantalla. ¿Sí? Si tienen Ubuntu Debian, la instalación es aptitude install htop. Si tenemos CentOS, la instalación es yum install htop. Entonces nos dará un detalle del uso de la memoria y todo lo demás parecido al top, pero con otro formato, ¿no? Pero a la final sigue siendo la misma información que acabamos de explicar. Entonces tenemos el consumo de la CPU, vemos cómo va la memoria, vemos cómo va el swap, nos dice cuántas tareas están ahí, cuántas están corriendo, el promedio de la carga, que es lo que a mí más me interesa en este tipo de programas, y tengo el tiempo que va aprendido el equipo. De igual forma, en el top yo podría aquí mirar lo que me permite ordenar, pero fíjense que en la parte inferior, ustedes recuerdan al número, pues tenemos opciones, ¿no? Estas opciones son opciones con las teclas de función.
Entonces ahí tenemos F1 para la ayuda, F2 para configurar, el F3 para buscar, para filtrar F4, para mirar en modo árbol el F5, para ordenar por, aquí es lo que vamos a intentar ver, para cambiar la prioridad de los procesos, tenemos F7 y F8, para detener un proceso, perdón, tenemos F9, y para salir tenemos F10. Por cierto, para salir del top, yo no les dije, pues presionamos simplemente Q, con Q, salimos del top, o también podrían presionar control C, ¿no? Pero aquí con el H-top vemos que puedo usar la Q igual, o puedo usar el F10, que me da lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver si no funciona Shift FM. Sí, fíjense, cuando yo puse Shift M y se alumbró la M. Pongo Shift P y se alumbró la CPU. En este caso, estos comandos son iguales, ¿no? El Shift P y el Shift M para nosotros ordenar por alguna de las dos opciones. ¿Ok? Pero también podríamos usar F6, como ustedes ven allí, y en F6 yo elegir en la parte izquierda por qué quiero ordenar. Por el número de PID, por ejemplo, ahí se ordenó por PID, PID es del identificador de proceso. Por número de proceso, puedo poner otra vez F6 y yo querer ordenar por algún otro criterio, por ejemplo, por usuario, ¿no? Y ahí yo he ordenado por usuario. Puedo poner otra vez F6 y, por ejemplo, podría yo ordenar por porcentaje de CPU. Puedo poner otra vez F6 y ordenar por memoria. Puedo ordenar por time, por el tiempo que está en ejecución, o también podría ordenar por comando. Y esas son las opciones más comunes que tenemos en el top. Vemos que también se puede hacer filtrado, se puede ver la ayuda, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestras diferentes opciones con respecto a la memoria. Bien, yo suelo usar en mi computadora otro comando que me gusta mucho. No sé si esté disponible en CentOS, pero les voy a mostrar. Ya vamos a ver si está disponible para instalar. Yo uso uno que se llama BashTop. Me gusta mucho más, pero hay que instalarlo, obviamente. Y este BashTop nos muestra la información un poco más gráfica, ¿no? Igual es en consolas, pero nos muestra la información de una manera más amigable, según yo, ¿no? El empleado, vamos a ver que se actualice. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que me da incluso el modelo de mi procesador, la velocidad de mi procesador, me muestra el procesador, me muestra el promedio de la carga, me muestra cada núcleo y una gráfica de su consumo. Sí, sí. Se cerró el Zoom. Todos están conectados. ¿Sí? Sí. Sí. No. Sí, Se salió y volvió a entrar por las mismas. Ok, vamos otra vez a compartir y vamos a continuar la grabación, que ya quería grabar un segundo video. Pero ni... Ok, entonces les estaba mostrando el BashTop. Como ven, me da una gráfica del consumo de la CPU aquí, me da información de la CPU acá. Miren la memoria, me da cuánto está usada, cuánto está disponible, cuánto está caché, cuánto está libre y cuánto va del swap y cómo va el swap. Y también me da información de los discos, cuánto tengo consumido en la raíz, en el boot y en el home y en el EFI. Como vemos, están mis particiones de mis discos, ¿no? Yo ya tengo consumido el 49% de mi home.
Y de mi raíz tengo consumido ya el 48%. Luego acá tenemos la red, y aquí en la red sí tenemos el tráfico de la red, ¿no es cierto? Cuánto está en la red entrando y saliendo. Y esto ya depende de la grabación que tenemos con el Zoom, ¿no? Y al igual que en el top, tengo aquí el listado de procesos y el consumo de los procesos. Y este es el famoso bash stop. Vamos a ver si está disponible para el sitio para que ustedes lo instalen. Si no, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, y yo salgo con la Q y ya tendríamos el bash stop fuera de... yo les voy a ver si me deja, si está, chévere. No, pues no estaría nada. En 107 no creo que existe bash stop. No estoy seguro, no existe. Si quisiéramos tener el bash stop, nos tocaría loguearnos en internet, ver en el navegador, buscar en Google y ver el procedimiento de instalación en CentOS, que creo que es un poco doloroso porque nos tocaría compilar. Quedaría ahí, ¿no? Para revisar. Bien, luego tenemos otro comando para ver la memoria, que en este caso es el dmid code. Vamos a ver qué información me da este programa, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos disponible y si funciona. Entonces vamos a verlo. Le digo el DMI aquí está, bien. Podemos hacer un guión help. Tengo una breve ayuda y ahí nos dice, ¿no? DMI de code, y si yo le digo la opción -t, me dice qué tipo se va a desplegar. Podríamos ver una ayuda más detallada. DMI de code. Y ahí está la información, ¿no? Y lo que nos muestra es la información de la DMI. Entonces ahí tenemos algunos de los parámetros y ahí tenemos algunos de los tipos. ¿Sí? Entonces puede ver la BIOS, puede ver el system, puede ver el board, el chasis, el procesador. Y podríamos ver algunos de esos para ver cómo nos van, ¿no? Y alguna información adicional. Entonces podríamos decirle DM y de code unos T16. Y lo que nos muestra es la memoria. Pero me saca información física de la memoria, ¿no? Como vemos, me dice que tengo 1 giga de capacidad en esta máquina. Veamos en mi máquina real cómo se ve. Y de code menos T16. Y me dice que no tengo permiso, que debo ser su usuario. Ejecuto como sudo, no le hagan caso a esa información que está por ahí, que es un programita que me hace el conocimiento facial. Ok, ahí está, me dice que tengo igual el DMI tipo 16, tiene 23 bytes, este es mi memoria física, y aquí me dice cómo está, ¿no? Y aquí dice que tengo un solo dispositivo, aquí me dice que tengo 2. Puede ser que tengo dos tarjetas de 8, ¿no? Es lo más probable. Y que me muestra 16 gigas. Bien, aprovechando eso, me voy a convertir a superusuario en mi máquina. Yo tengo un programa que se llama INSI. Y este programa de INSI, vamos a ver si también lo puedo instalar. Si no, podríamos aprovechar el tiempo para ver cómo lo hacemos una instalación a la fuerza del INSI y del bash stop. Ok, el INSI. Y hay el INSI. Pueden ustedes instalar el INSI como está aquí, ¿no? INSI. Hacen un yum install INSI y pueden ver el INSI. Es súper interesante este comando. A mí me gusta muchísimo. Como usuarios podemos sacar información no solo de la memoria, sino de lo que queramos del equipo. Y yo saqué, en vez de la memoria, saqué la información de la memoria, ¿no? Entonces le digo INSI menos memory. Vamos a ver si hay memory. No.
con menos H. Vamos a ver si me sale alguna de las opciones para la memoria. Vamos a ver cuál es el de la memoria. Menos M minúscula. INSI menos M minúscula. Perfecto. Yo aquí también le digo INSI menos M minúscula. Ah. Ok, entonces ustedes vieron de mi máquina, cuando le puse menos M mayúscula me salió información de la máquina. Me sacó información que podría tener que abrir la máquina para ver la información. Están viendo ustedes cuál es mi laptop, ¿no? Mi laptop real es una Asus ZenBook de este modelo, ¿no? Incluso me saqué el número de serie. Pero si le pongo menos M minúscula me dice cuánto es de mi RAM, cuánto está siendo utilizada, cuál es la capacidad, y miren que tengo los dos canales, ¿no? Uno de 8 y otro de 8, y la velocidad que tiene mi memoria. Y lo mismo pasa en mi máquina virtual, ¿no? Tengo 990, tengo ocupado 316, y me dice cuáles son las características de mi memoria. No me da velocidades porque no es en tiempo real, ¿no? Pero nosotros podríamos decir aquí también INSI en menos M mayúscula, y me dice que mi equipo es un tipo KVM, a ustedes les debe salir VirtualBox, tipo Red Hat, ¿sí? Y ahí está la información de la BIOS, Machine, en mi caso no me muestra, ¿no? Y tenemos el modelo y la fecha, etcétera, lo mismo que eso. Pero lo interesante del INSI es que uno a veces usa esta opción, menos F. Yo también les voy a compartir lo que está en mi máquina real, que es INSI menos F mayúscula. Bien, vamos primero a la máquina virtual para que ustedes lo vean. Y en la máquina virtual vamos a ver todo, con menos F intentamos ver todo. Este es el sistema. Me dice que tengo esta máquina que se llama así, que está con esta versión de kernel, que es 64 bits, que estoy conectado por esta consola, y que mi distro es la 79-2009. La máquina es un KVM Red Hat con estas características. Bueno, la CPU me dice que tengo un solo núcleo, que es tipo Intel Core, Skylab IBRS. Este es de la maquinita donde tengo las máquinas virtuales. Es de 64 bits, tipo MSP, y tengo una caché L2 de 16 megas. La velocidad de mi CPU es 2.3 MHz. ¿Okay? Pero este no me muestra la memoria, como ustedes ven, me muestra solamente lo general de la máquina, ¿no? En gráficos me dice que tengo este dispositivo de gráficos, el servidor, no tengo servidor de modo gráfico, ¿ok? El audio me dice que tengo esta tarjeta de audio, en red me dice que tengo esta tarjeta de red, en drivers de almacenamiento dice que tengo un disco de 10 gigas y que está usado 19%, y las particiones que tiene el equipo son estas, y qué sistema de archivos está usando, XFS, ustedes vieron. No tengo sensores detectados, podríamos configurarlos. No sé si se instalaron los sensores, podríamos instalar los sensores. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuántos procesos están trabajando, cómo está el tiempo de ejecución de la máquina, cuánto es la memoria, cuánto es usado, qué tipo de sistema sistemas de arranque tenemos, que es el System D, en qué nivel arrancó, en 3, qué shell tengo y cuál es la versión del INSI. Ahora veamos en mi máquina. En mi máquina real, pues me muestra el sistema, la máquina, aquí me muestra la batería, está en un 79%. La batería ya, me muestra cuál es la información de la CPU, el modelo de la CPU, cuánto de caché tiene. Fíjese que tiene solo 8 megas, ¿no? Cuál es la velocidad y cuántos núcleos tiene y la información de cada uno. En gráficos, miren, ahí está la información de los gráficos. Cuál es la interfase de video. Tengo la parte del audio, la parte de la red. Tengo una tarjeta inalámbrica y una tarjeta Ethernet. El Bluetooth, el almacenamiento, tengo un único disco. Como ustedes ven, me da el disco, el tamaño del disco.
mis particiones, el swap, los sensores, aquí sí tengo habilitados sensores, y la información del proceso. Pero fíjense que no me dio memoria, ¿no? Para esto había que dar INSI menos M, ¿no? Es la memoria. Bien, ¿qué otras formas podemos usar el INSI? Pues como habíamos visto, podemos hacer un INSI help. Voy a salir de aquí para que ustedes vean INSI-help barra more. Y vamos a ver que si queremos ver todo el audio es menos A, si queremos ver la parte básica, tanto del output usamos menos B, si queremos ver batería menos B larga, mayúscula. Si queremos cambiar los colores podemos usar menos C. Si queremos ver solo la CPU, menos C. Si queremos ver los discos, menos D o menos D mayúscula. Si queremos ver Bluetooth, menos D. Si queremos ver, por ejemplo, banderas o el full. Ese es el que yo intenté ver, ¿no? Full. Trata de sacar todo. Pero no se especifica estas, ¿no? El menos M. ¿Ok? Para ver la parte gráfica, para ver la IP, para ver información general. Ese es lo que quiero probar ahorita. Miren que me da procesos, memoria, para ver el swap, para ver USBs. ¿Sí? Yo me voy a copiar esto por aquí que me interesa. Para ver memoria, para ver la máquina, para ver la red, para ver lo que está desmontado, para ver particiones, repositorios, discos write, sensores, el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Temperaturas, la forma como sale y valores extra. Por ejemplo, la opción menos A. Como vemos, tiene bastante información el famoso INSI, ¿no? A ver si funciona ahí algo. Muy bien, y yo le he mandado lo que decía en la memoria y he sacado cada uno de estos valores, ¿no? La memoria, ahí está. Información de la CPU, pero y aquí me salen las banderas de la CPU, que me parece genial. Por ejemplo, si ustedes ven aquí un parámetro que diga BMX con la V, quiere decir que yo puedo crear máquinas virtuales dentro de esta máquina virtual. Y no le veo. No le encuentro. Ok, aquí está. Este es el que buscaba. Puedo crear maquinitas virtuales dentro de mi máquina virtual. Parte de la red, miren, me sacó la IP versión 6, me sacó la IP versión 6 para link local y la que me da el proveedor. Me sacó una IP de la WAN, pues yo no sé, pero si la WAN está apagada, que me da esa IP. Tenemos los drivers de las particiones, lo que no está montado. Miren lo que reconoció de USB, los repositorios que tenemos para instalar. Aquí está el EPEL que habíamos instalado. Y los procesadores, ¿no? ¿Cómo está cada procesador? Pero me sacó del procesador de donde estoy virtualizando. Ah, interesante. Y ahí está la memoria, ¿no? ¿Cuáles son? Ah, no. Bueno, aquí me sacó cuáles son los programas que más están usando procesador y cuáles están en este momento usando más memoria. Entonces me muestra los 5 primeros de 97, tanto de CPU como de memoria. Entonces, como vemos, con relación a la memoria, hemos podido ver muchas de las opciones que podemos ahí tener disponibles. Entonces, eso con respecto a la memoria. Existen un par de comandos más que nosotros podríamos intentar ver, pero que también tendríamos que instalar. ¿Qué les voy a mostrar en mi equipo? ¿No? Por ejemplo, NeoFitch. Yo aquí lo tengo instalado, lo voy a agrandar para que lo vean mejor.
que nos muestra algo parecido que el INSI, pero resumido, ¿no? En mi caso, yo tengo una distribución Fedora, me muestra el logo de Fedora, me dice la versión de Fedora que tengo, el equipo, la versión de kernel, cuánto tiempo va prendida la máquina, cuántos paquetes tengo instalado, qué shell estoy usando, qué resolución de la pantalla tengo. Bueno, ustedes ahí se están dando cuenta que yo tengo dos pantallas, ¿no? Tengo dos monitores, el monitor de la laptop y otro monitor. ¿Cuál es mi interfaz gráfico? Y alguna información propia, pero también me da la memoria, ¿no? Eso con respecto a nuestro sistema. Bien, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para tener lo mismo en nuestros centros? Pues tendríamos que instalarle. Y hay dos paquetes que son con Fitch, es el NeoFitch y el ScreenFitch, que muestran cosas similares, en teoría. ¿Sí ven? Ahí está, el ScreenFitch muestra lo mismo que el son dos paquetes diferentes, pero que tienen la misma idea, ¿no? Muestra la versión del kernel, el tiempo que va prendido, el shell, y también me muestra la RAM. Pero nos muestra como que en otro formato. Vamos a ver si tengo uno de los dos, por eso les muestro los dos. Instalaremos cualquiera. Vamos a hacer yo un install NeoFitch o el ScreenFitch. Y veremos qué pasa. Y no hay ninguno de los dos. Bien, tendríamos que asimismo ver cómo instalarlo para que nosotros podamos usarlo. Entonces no pudimos instalar ni usar el BashTop. El INSI sí pudimos, ¿no es cierto? Aquí no podemos usar ni NeoFitch ni ScreenFitch. Podemos intentar instalar uno de estos para ver cómo va. Y ustedes a la par van a observar cómo sería el proceso de instalación en caso de que no tengamos el paquete, ¿no? Para esto, pues vamos a compartir un navegador. Y, por ejemplo, vamos a buscar BashTop. Le digo más 107 para ver si lo puedo instalar. Y ahí está, es el BashTop. Cómo instalar y configurar BashTop. Instalar BashTop en CentOS, pero nos dice usando Snap. Es lo que menos querría hacer, pero bueno. Ok. Entonces yo he abierto 4 links, los primeros que salieron, para ver cuál me orienta más en proceso de instalación del BashTop, ¿no? Este TechMeet les recomiendo, es un sitio excelente. Y aquí nos dice cómo podríamos instalar el BashTop. Y este es el que quería yo ver. Una instalación manual de BashTop, en donde nos dice que nos bajemos desde GitHub el BashTop y hagamos un make install. Y para desinstalar, un install. En Ubuntu, pues nos dice que este es el procedimiento. En Debian, este es el procedimiento. En Fedora, que es el que yo tengo instalado, este es el procedimiento. Pero yo tengo Apple Release, ¿y por qué no se instaló el BashTop? Extraño. Vamos a buscarlo. Porque este es el repositorio, pero dice CentOS 8 y nosotros tenemos CentOS 7, entonces ese puede ser el problema. Y ahí nos dice cómo usar el BashTop, ¿no? Y que incluso lo podemos configurar para que cambie los colores y que se muestren con los colores que nosotros tenemos. Bien, entonces vamos a intentar probar. Entonces, si yo tengo el BashTop en el Apple Release, yo podría decir, por ejemplo, yum search el BashTop, a ver si es que está. Y vemos que en 107 creo que no está. Y yo tratando de buscar BashTop, ¿no?
Y recuerden que sí tenemos instalado el otro, ¿no? También podemos decir Providez. Recuerden que esto aprendimos la clase pasada. Y no hay. ¿Cuáles son nuestros repositorios? Pues vamos a ver. Y un punto repos. Y ahí tenemos el EPEL. Y el EPEL testing. Voy a activar el EPEL testing, que esté desactivado, para ver si en el EPEL testing tenemos como último recurso, ¿no? Voy a mirar que el EPEL testing esté activado. Miren, dice enable 0. ¿Sí ven? EPEL testing source, EPEL testing debug. Y están en 0. Eso quiere decir que están desactivados. Así que no sé si me atrevo a activarlos. Ahí está. Voy a activar estos paquetes que están en 0. Es que lo voy a activar. Entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Voy a editar el archivo EPEL testing, repo, y solamente voy a activar el primero, ¿no? El que es del EPEL testing. No tengo paquetes extra. No quiero ni de debug, ni quiero de código fuente. Solo quiero el extra. Y solo a ese le pongo el enable en 1. Salimos guardando. Y voy a hacer otra vez un yum search. Bash stop. Solamente para averiguar si es que en ese testing tenemos el bash stop de EPEL. Y en este momento lo que va a intentar hacer mi máquina en mi virtual va a hacer una conexión a este nuevo repositorio de EPEL y tendría que actualizar, en este caso, su base de datos de Yum para hacer la instalación de el bashtop en caso de que existiera. Como vemos, actualizó el EPEL testing, los paquetes de EPEL testing. A ver si es que allí existe el paquete. Es probable de que no. Así que yo ya me voy haciendo a la idea de que vamos a hacer una instalación manual. Para la instalación manual voy a necesitar el comando make y voy a necesitar el comando git. Necesito que estén los dos, ¿no? Si no están los dos, no podré instalar. Y vemos que no hay, ¿no? Regresamos a mi carpeta hogar, así que voy a hacer un yum install de git y voy a hacer una instalación de make. Tanto git como make necesito instalar. Make es probable que ya esté instalado, ¿no? Miren, no ha estado ni make ni git, así que lo necesito los dos. Y vamos a instalar. Sus dependencias fueron el error, el pergit, el teamreadk y el rsync. Qué buena hora que se instale rsync, que es un programa que vamos a usar para aprender a sacar respaldos. Bien, entonces ahí está instalándose los dos. Y lo que voy a hacer es seguir el manual. Nos vamos a copiar la instrucción de descargarnos con git el bashtop. Lo que hace es clonarlo y lo trae a nuestra máquina y ya tenemos aquí el bashtop. Nos cambiamos a bashtop y como ya somos superusuarios no necesitamos hacer un sudo, sino simplemente un make install. Y en teoría ya debería funcionar el bashtop, en teoría, ¿no? Y ahí está el problema de por qué no funciona, ¿no? El bash 4.4 superior es requerido y usted tiene el bash 4.2. Y esa es la razón de por qué no tenemos oportunidad de usar el bashtop en nuestro equipo. Miren, en mi máquina del bash tengo la 5. Y en el caso de acá, yo tengo el bash 4.2. Es decir, el bashtop no se va a dejar ejecutar de ninguna forma porque necesito una versión superior de bash. Vamos a ver si puedo hacer una actualización de bash, tal vez, si es que hay por ahí. Y es que se arregla y vemos que no. Y eso es algo que es importante explicar. Cuando usamos CentOS,
no vamos a tener las últimas versiones de los paquetes, vamos a tener las mejores versiones de los paquetes, los más estables, los que sabemos que no van a fallar, pero esto también repercute un poco por el hecho de que no vamos a tener disponible, por ejemplo, algunos programas muy actuales como por ejemplo este, ¿no? No hay, miren, Bash 4.4 superior es el requerimiento más importante, así que no vamos a poder instalar nuestro Bash Top en nuestra máquina. Bueno, en CentOS 8 sí deja porque al ser la versión 8 de CentOS, tenemos una versión Bash superior. Y aquí hay algo que explicarles en el sentido de que entre CentOS 7 y CentOS 8 hay una gran diferencia, sobre todo en versiones, sobre todo en FTP, en HTTP, en PHP, las versiones, y también en base de datos, las versiones son completamente nuevas. Entonces, no vemos que solamente con CentOS 8, Red Hat 8 y Fedora es fácil instalar el Bash-Top. Pero bueno, lo pudimos ver. Bien, chicos, eso es lo que estaba preparado para ahora. Vamos ahora a dejar el tema de la memoria y les voy a subir en este momento a la plataforma un PDF para que ustedes revisen lo que vamos a hacer. Ok. Debí haber pausado, pero bueno, no importa. Entonces les voy a mostrar un documento que les voy a subir. Me esperan un segundito. Y esto es lo que ustedes quiero que hagan como práctica. Yo lo voy a hacer con ustedes, pero después del tema de creación del disco, porque ustedes tienen VirtualBox y yo no tengo VirtualBox, y esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces les voy a mostrar este documento y lo voy a ampliar. Mientras en el aula virtual les voy subiendo el documento, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Estoy en la tarea de subir el documento. Es un archivo y es instalación un nuevo disco. Entonces en este momento estoy subiéndoles el archivito. Okay. Voy a subirles el archivo, que voy a buscar donde lo tengo. Es instalación nuevo disco, me parece una práctica nuevo disco. Aquí está. Y se lo subo. Muy bien, ya lo tienen, déjenme moverlo al lugar donde me gustaría que esté. Vamos a moverlo. Y lo voy a poner justo debajo de la memoria. Ok, ya está el archivo. Entonces voy explicando el archivo para que ustedes lo tengan y lo puedan ir revisando, ¿ok? Ok. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo instalar un nuevo disco en su máquina virtual. Para esto necesitamos el VirtualBox. Usted ya lo tiene.
y un CentOS 7 instalado. Entonces, lo primero que van a hacer es apagar su máquina virtual. Una vez que apaguen su máquina virtual, vamos a proceder a crear el nuevo disco. Yo lo voy a ir haciendo con ustedes, pero recuerden que yo no tengo VirtualBox, ¿no? Yo apago mi maquinita virtual y les muestro mi gestor de máquinas virtuales para que vean, al igual que ustedes, yo no tengo, yo tengo mi máquina apagada, ¿no? Entonces aquí mi máquina se llama SO y está apagada. Ustedes apaguen su máquina virtual y van a ir a configuración de su máquina virtual y se van a la opción de almacenamiento. Como tienen aquí, almacenamiento. Entonces, aquí en almacenamiento tienen dos opciones. O le hacen clic aquí para seleccionar un nuevo disco, o le hacen clic aquí para seleccionar un nuevo disco. Y ahí pueden agregar un nuevo disco a su máquina virtual. Entonces, vamos a aprender a agregar un nuevo disco a su máquina virtual. Entonces, una vez que le hayan hecho clic allí, les va a aparecer una ventanita que les dice que vamos a añadir un nuevo disco. Depende de la versión que tengan de VirtualBox, ustedes podrán añadir el disco. Entonces, aquí vamos a seleccionar el icono de crear un disco. Ustedes van a crear un nuevo disco en su sistema. Pues le hacen clic aquí o en algo similar a lo que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. Entonces, seleccionan crear. Una vez que han seleccionado crear un nuevo disco, les va a aparecer el nombre del disco y ustedes van a poder cambiar el tamaño de su disco. Pueden ponerle 10 gigas también, no pasa nada. Recuerden que estos valores son nominales. No es que ustedes ponen 10 gigas y se va a ocupar 10 gigas de su disco duro real. Lo que está haciendo es creándose un archivo que va a tener un tamaño de hasta 10 gigas. En la versión del VirtualBox, cuando yo hice esta diapositiva, permitía crear hasta discos de 2 teras, ¿no? Bien, entonces fíjense en que tienen un nuevo nombre de disco, que seguramente lo puso por defecto, y fíjense en el tamaño que le van a dar al nuevo disco. Luego de eso, pues ustedes van a ver que tienen ahí el disco listo para poder usar. Entonces, ahí ya tendrían su nuevo disco adjuntado. Inge, ¿Sí? en mi caso no me apareció eso, sino que me botó una pestaña que dice tipo de archivo o de disco duro. Escogiste añadir y no crear. Sí le di en crear. Si quieres, puedes compartirme tu pantalla. Mm, Ya le veo, si me deja, ya que mi internet está medio lento. Ok. ¿Alguien más tiene problemas? A mí también me pareció igual lo de escoger un tipo de archivo. Cuando seleccionaste el icono, acá, recuerda que tenías esta opción de aquí y esta opción de acá. Entonces mira cuál de las dos opciones. La idea es que elijas añadir un nuevo disco. Entonces, si te fuiste por acá, mira si te vas por acá, o viceversa. Si quieres, también nos puedes compartir tu pantalla y yo podría ayudarles. ¿Vas a compartir? ¿No? Ya le compartí. Me permite Ya. compartir a mí. Ya, ok, espérate. Ok, a ver, ¿quién va a compartir? Vargas, Axel Vargas. Ya, ya comparte. ¿Sí está viendo? Sí. Entonces, la configuración, compartiste solo una pantallita. No, ahí está bien, perfecto. Ándate almacenamiento. Ya, perfecto. Ándate donde dice controlador SATA. Eso. Y ahí hazle clic al más. En este. Sí. Muy bien, ahí crear.
Ahí te dice qué tipo de archivo. Escogemos el que viene por default, que es VDI, Next. Es dinámico para que no sea un tamaño grande. Si le escogen fijo, va a ocupar esos 8 gigas. Entonces aquí simplemente pone el tamaño, pone 10 gigas o de los 8 gigas, como tú quieras. ¿Ya? Crear. Seleccionar. Y ya tienes los 2 discos en tu equipo. Aceptar. Y listo, ya puedes prender tu equipo con los 2 discos. No sé si todos se fijaron en la forma como lo hicimos con su compañero. Muchas gracias por compartirnos. Así pueden todos también ver cuál era la forma de hacerlo. ¿Sí? Ok. Bien, entonces yo lo que tenía era capturas de pantalla que más o menos mostraba eso, ¿no? Obviamente no todas en detalle, pero Ingeniero, sí, en mi caso me sale la figura, pero sale borrosa. O sea, no me permite ingresar. si está apagada bien tu máquina o está pausada. Pausada. ¿No? ¿Sí ves? Ah, ya. Yo le voy a intentar. Y yo que dije, apagar. ¿Y usted qué hizo? Pausar. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar. Yo les hago una cuestión. El simulador de las máquinas virtuales trata de simular lo que pasa en la vida real. Entonces, ustedes pueden poner un disco fijo en su equipo sin apagar, sin desconectar, sin ponerse un brazalete a tierra. Es una pregunta suelta, ¿no? Es obvio que hay que desconectar todo. Si tienen una pulsera para conectarse a tierra, ponerse la pulsera y en ese momento puedes empezar a abrir y ver qué pasa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que ustedes ya hayan puesto el disco, vamos a ver si existe el disco en el equipo, es decir, si su sistema operativo reconoció el disco. Y ahí nos vamos a quedar. Esta parte de la práctica que está aquí en la diapositiva la vamos a hacer conmigo la próxima clase. ¿De acuerdo? Pero si ustedes gustan, pueden adelantarse este fin de semana y hacerlo. Pero yo preferiría que hagan el deber que les puse en la plataforma y ya se han de haber fijado que está allí y que suban el deber que puse en la plataforma y que esto lo dejen para la próxima clase hacerlo conmigo. Y yo les voy a mostrar cómo yo voy a crear el disco en mi equipo y cómo se ve el disco, que es lo que vamos a hacer. El particionamiento del disco lo podemos hacer tranquilamente en la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces yo les muestro aquí que tengo mi máquina, le doy clic derecho, abrir, y ahí ustedes ven mi máquina. Entonces me voy a información y lo que voy a hacer es aumentar un disco. Como ustedes ven, cualquier sistema de virtualización tiene cosas similares, pero lo hacemos por caminos un poquito distintos. Pero si tenemos en la cabeza claro qué es lo que quiero hacer, pues es cuestión de ir leyendo e ir chequeando. Entonces ustedes ven aquí, y aquí tengo mi disco, ¿no? Estas son la información del disco. Ahí tengo un repaso de mis características, información del sistema, cuántas CPUs tengo, entre otras cosas. Entonces lo que voy a hacer en este momento es agregar hardware. Entonces yo digo agregar hardware y me pregunta ¿qué va a agregar? Entonces yo voy a agregar almacenamiento. ¿Qué almacenamiento va a agregar? Pues voy a agregar un disco, ¿no es cierto? ¿De cuánto? Yo voy a agregar un disco de 10 gigas. Pero aquí me avisa que mi máquina tiene 157 gigas todavía disponibles, de los cuales yo voy a usar 10. Me dice qué tipo de controlador y información adicional sobre el disco. Entonces yo digo finalizar. Entonces voy a crear un dispositivo de disco, sí, ese es el que yo voy a crear y finalizo. Entonces en ese momento se creó mi disco. Entonces tengo el disco 1 y el disco 2. Y aquí me dice el nombre del disco, así como ustedes les dio el nombre de disco. Este se llama SO.QCO2 y ahora se llama SO1QCO2. Es lo mismo. Y arranco mi máquina virtual. Y ya tengo mi máquina virtual ejecutándose. Entonces ahora sí, ya me puedo conectar a mi máquina virtual
y en el momento de que esté encendida, pues conectarme a mi máquina virtual. Entonces yo me voy a conectar a mi máquina virtual una vez que este se haya encendido. Entonces le vamos a dar unos segundos hasta que se prenda mi máquina virtual y vamos a chequear si tengo o no tengo el nuevo disco. Recuerden que hemos puesto un disco de 10 gigas. Muy bien, me pide mi contraseña, le doy la contraseña y ahí está. Entonces yo digo df menos h, es tan solamente lo que se montó, ¿no es cierto? De mi disco. En mi caso, mi disco se llama VDA, como ustedes ven aquí, VDA4, VDA2. En su caso, sus discos se van a llamar SDA, SDA4 o SDA2. Entonces, yo doy el comando lsblk, me va a listar todos los dispositivos de bloque. Entonces, yo tengo dos discos. El primer disco que se llama VDA y el segundo disco, que es el que acabo de insertar, que se llama VDB. ¿De cuánto es? De 10 gigas. Entonces, ustedes ven como tengo VDA y VDB. 10 gigas cada uno. El primero ya está siendo utilizado y el segundo está listo para utilizarse. Entonces, como les quiero explicar en detalle toda esa temática, pues yo prefiero que en estos 30 minutos que quedan, ustedes, por favor, repasen los comandos que acabamos de ver. Y ya se están dando cuenta y se van a seguir dando cuenta que si yo les pido que repasen, es importante que repasen, porque luego se equivocan en los trabajos. Bien, repasen los comandos. Revisen en la plataforma la tarea que les he puesto. Está una tarea que dice, si ustedes se fijan, dice tarea creación de usuarios. Es una tarea sobre lo que ya vimos con respecto a crear usuarios. Y ahí hay preguntas con respecto a los comandos add user, passwd, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Ahora, he querido que ustedes tengan 2 días para hacer la tarea y no 20 minutos como la vez pasada. Pero eso no quita que luego también les vuelva a poner una tarea que tengan un tiempo cortito para hacerla, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces ya tenemos ahí los discos. Podría, por ejemplo, hacer BSK-F y vemos que ese disco ni siquiera está particionado, está nuevito de paquete, sin ningún tipo de información, y es el que nosotros vamos luego a usar. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a quedar allí. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día lunes. No se olviden que los martes tenemos tutoría. Dime, Carlos. Con las mismas instrucciones de los archivos de los trabajos anteriores. Individual, individual. Gracias también. Es individual y con las mismas, que debe ser PDF con el apellido de ustedes y es individual. ¿De acuerdo? Traten de no copiar, por favor, porque el sistema me dice quienes copien. Hay un sistema de búsqueda en la plataforma que me muestra la coincidencia con los otros trabajos, así que traten de no copiar. Bien, nos vemos el lunes, chicos, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.